de la educación de Buenos Aires, en este caso en Bahía Blanca, y bueno, quería agradecerles de antemano su tiempo, su predisposición para poder escuchar esta presentación, que resume una investigación de muchos años, de mucho tiempo, que implicó también un esfuerzo no solamente personal, sino de muchas personas alrededor del mismo, y también recoge la palabra y el testimonio de compañeros y compañeras que de alguna forma han transformado la educación, han transformado las prácticas vinculadas al sindicalismo, y bueno, que hoy muchos de ellos se encuentran acá, presentes, siempre firmes, y eso realmente gratifica a uno, no solamente en lo humano, sino también en todo lo que significa para el debate público. Quería empezar simplemente comentando lo que en su momento finalicé, que fue cuando di la tesis doctoral. Terminé con un fragmento de una canción que me gustaba mucho y quería comenzar con eso antes de empezar esta presentación. Dice: ¿cómo te explico que luchando estoy enseñando, cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís? ¿Cómo te cuento que mi vocación nos agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia dónde querés recortar. ¿Cómo te explico? Ni rehenes ni voluntarios, ni tampoco es solo el salario, es respeto a nuestra verdad. ¿Cómo te cuento que en la escuela no nos caemos, en la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad? Este fragmento es un poco un resumen de muchas ideas que atraviesan este trabajo y que también se vinculan no solamente al hacer de lo que es el sindicato, sino también a las prácticas que lo vinculan con las comunidades educativas, con los sectores trabajadores de distintos espacios, con la militancia pensada no solamente como una especie de bajada de línea, sino de escucha y diálogo con el otro. Así que bueno, sin más preámbulos, les doy la palabra a dos personas que hoy pensé para que puedan comentar este libro. Son dos compañeros, dos amigos que realmente me gratifica que estén y quiero escuchar también los comentarios que tengan. Enrique Gandolfo, es secretario de SUTEBA Bahía Blanca, y Jessica Bisocchi, doctora en Historia, que también nos va a permitir ver desde otro punto de vista este libro. Así que bueno, los dejo con ellos y bueno, para cerrar después voy a hacer algunos comentarios del propio libro como para aclarar algunas cuestiones. Bueno, primero decir que este laburo de Pablo en lo personal me movilizó mucho, sobre todo este fin de semana que me dediqué a leer por segunda vez el texto, muy valioso para quienes hemos estado obviamente, pero también para conocer una práctica sindical, como dice ahí, que marca un periodo para la ciudad, en el sentido de qué se puede hacer desde un sindicato. Me gratifica mucho también que la charla se dé en un salón que tiene el nombre de un compañero que estaba en la primera comisión, la comisión que nosotros decimos recuperó el SUTEBA en el 2003. Después le voy a tratar de dar un contenido a esa palabra que significa recuperar un sindicato. Pero bueno, Arnoldo Groisman era un compañero de vieja militancia, que fallece 2 años después, en el 2005, y al que siempre tenemos presente en cada circunstancia de memoria histórica, ¿no? El texto de Pablo abarca un periodo bastante más extenso de lo que yo voy a ceñirme solamente a algunos trazos muy gruesos de lo que para nosotros significó recuperar el SUTEBA en el 2003. La primera cuestión que me parece que todos quienes estamos acá conocemos,
es que este SUTEBA se recupera, es imposible pensar en la recuperación de un sindicato por elecciones democráticas, transparentes, con 3 listas, con diferentes propuestas, sin ver un cachito más atrás lo que había pasado en la educación pública y en las luchas en la ciudad. O sea, para nosotros no hay posibilidad de explicar la recuperación del sindicato sin pensar que en el 2001 hubo grandes movilizaciones que llamamos escuelazos, donde miles de personas, docentes, estudiantes, comunidad, desocupados, nos movilizamos en la ciudad, en lo que nosotros en algún sentido decimos, tuvo una parte de una huelga sindical docente en la provincia, pero que en Bahía tomó el cuerpo de un movimiento en defensa de la escuela pública. Digamos que juntó tanta gente en la calle, juntar 15.000 personas, realmente ustedes todos conocemos lo que significa juntar esa cantidad de gente en Bahía y que marchen desde las escuelas hacia el centro de la ciudad, tuvo un impacto enorme sobre todos nosotros y permitió, creo que es nuestro único mérito, como la lista Granate, que es la que va a ganar el sindicato, decíamos cuando esto se terminaba, cuando una huelga así se termina, después de 25 días, que esa enorme explosión de participación y creatividad no se diluyera por el paso del tiempo, que había que recoger esa capacidad de lucha y de movilización y proyectarla en varios sentidos, y uno de esos sentidos era recuperar un sindicato porque habíamos visto el rol claudicante en todo sentido de la conducción que estaba acá en SUTEBA Bahía Blanca y la que estaba en la provincia. Entonces aparece eso como vamos a intentar 2 años más tarde, 2001 a 2003, recuperar el sindicato. Había un trabajo previo, nosotros, varios de los que están acá, hemos militado muchos años antes, parte de eso habla Pablo, constituyendo una lista, en aquel momento tenía el nombre de lista marrón, o sea que teníamos una experiencia hecha, un camino hecho, pero nunca habíamos estado en una situación en la cual miles de personas se movilizaron. Estábamos acostumbrados a asambleas de 50, 80, 100 personas como mucho. Y de golpe, miles estaban en la calle, cientos iban a una asamblea. Entonces, me tuve que buscar un dato, porque uno no puede entender estas cosas sin el contexto, ¿no? En el 2003, que es el que ganamos el sindicato, hubo elecciones, ustedes se acuerdan, hubo elecciones presidenciales, ¿no? La que Kirchner saca el 22-23% del voto. Queda arriba, pero con ese porcentaje. ¿Alguien de ustedes recuerda quién ganó las elecciones en Bahía en abril del 2003? Después de un periodo de intensa movilización, de los escuelazos del 2001, de la Rúa que se va, ¿quién ganó las elecciones? ¿Quién? López Murphy. Las elecciones presidenciales en Bahía, digo, para poner el contexto, las elecciones presidenciales en Bahía en el 2003, después de movilizaciones enormes en la calle en el 2001, después de las gana López Murphy con el 29% de los votos. O sea, el tipo que había hecho el ajuste, un ajuste sobre los salarios y las jubilaciones del 13%, porque había rebajado, en Bahía gana las elecciones 2 años después. Y segundo sale Carrió. En Bahía, tercero es Kirchner, con el 16% de los votos. Digo, para poner el contexto. Imaginemos que en esa ciudad, con este peso de las ideas, un sindicato docente lo ganan personas, iba a decir tipos y tipas, pero no sé si que habían identificados genéricamente con ideas de izquierda. O sea, para nadie que conociera la ciudad desconocía la ubicación ideológica de la mayoría de nosotros. No solo en el sentido de la izquierda partidaria, que también había, Arnoldo era de un partido, había un compañero del Partido Obrero en la comisión y estaba Tata, que no vino hoy, pero que también era un partido político. Pero digo, más allá de eso, los demás
casi todos los integrantes de las listas, estábamos identificados con ideas genéricamente de izquierda y muchos ligados al movimiento de los derechos humanos. Estamos en una ciudad con el peso de las ideas conservadoras que llevaba a que López Murphy ganara las elecciones, el sindicato docente lo ganábamos personas identificadas con la izquierda, con los zurdos que ganan el sindicato, ¿no? Eso proyectaba un desafío en muchos sentidos, y yo voy a hacerlo muy cortito esto, porque el texto de Pablo habla de prácticas sindicales. Yo le agregaría, retoma, no es que no hubiesen existido estas prácticas sindicales en la ciudad, ¿no? Pero muchos años para atrás habría que buscar la lucha de los ferroviarios o más atrás, no sé, los anarquistas o socialistas, el peronismo revolucionario y demás, pero retoma experiencias y las traslada a una ciudad en un contexto determinado por esta situación que acabo de describir. ¿Qué cosas? Me apunté, ¿qué cosas retoma? ¿Qué cosas pone como centro y hace que para cualquiera en la ciudad, después de 20 años, el año que viene cumplimos 20 años en la recuperación del sindicato, qué cosas para cualquiera que esté más o menos atento a las cosas que pasan en la ciudad están presentes que el SUTEBA las hace? Mal, bien, con errores seguramente, pero con una cantidad de virtudes que nos ponen en este lugar y nos hacen ganar elecciones consecutivas. Primero, la democracia de base. El Estado asambleario. El texto de Pablo recoge con gráficos clarísimos la cantidad de asambleas. Hay años en que tenemos, no sé, 25, 20 asambleas, una cosa que si alguien lo mira, ¿cómo puede ser que algunas con pocos compañeros y otras multitudinarias, de 700, 1000 personas en asamblea? Ese ejercicio de democracia sindical distingue al sindicato. Hasta hoy. La otra vez una asamblea con 700. La segunda cosa que yo digo es que de esto hablamos poco, pero es necesario que lo digamos. Tomar la decisión de que los directivos, las directivas del sindicato, o sea, la comisión del sindicato, todos laburan en las escuelas. Que si tenemos licencia gremial a la mañana, a la tarde vamos a laburar a la escuela. O sea, nadie se despega de su laburo en la escuela, ¿no? Como una forma de reaseguro de que, bueno, contra prácticas no deseadas. Y la otra decisión es que el que tiene licencia gremial no puede cobrar un peso más de lo que cobraba en su cargo de base. Y esto ha sido tan así que algunas compañeras han devuelto parte de lo que el SUTEBA les paga, porque para lo paga el SUTEBA, cuando pagaba un poco más de lo que cobraba en su cargo docente, devolvía esa diferencia al sindicato. Digamos, esta práctica de la honestidad, esta práctica de no burocratizarse. Tercera cuestión, que todos creo que hemos visto estas cosas, el ejercicio de la solidaridad de clase. Que lo que nos pasa a nosotros como docentes también se conecta con lo que les pasa a otros laburantes y laburantas en otros lugares. Que yo para decir cosas, no voy a señalar cosas muy sentidas por nosotros. En este periodo que relata Pablo, una vez vinieron dos compañeros a una asamblea muy grande del Colegio Nacional, eran de frigorífico recuperado en Costa. Piden la palabra y dicen, vamos a comunicarles que ponemos en marcha el frigorífico. Lo habían recuperado, pero les costaba ponerlo en marcha, lo ponemos en marcha el frigorífico. La asamblea se levanta y aplaude a todo el mundo. Todo el mundo. Los trabajadores, las trabajadoras de la educación saludaban la recuperación de un... Otra vez una asamblea, vinieron unos compañeros cartoneros que estaban en lucha. Digo, este ejercicio que todos los que hemos estado acá sabemos que estamos hablando de cosas que han sido permanentes, no es que una vez en cada... O sea, la cuestión de la solidaridad de la clase. La cuestión del vínculo con los derechos humanos, con la lucha de los derechos humanos. En el texto de Pablo está en que en la primera reunión, ¿sí, no? La primera reunión de delegados viene Celia Korsunski, madre de Plaza de Mayo. Lo otro que es mucho más difícil es
esta cuestión de tomar las cosas propias de los docentes. Obviamente hablamos del salario, de las condiciones de trabajo, de las cuestiones pedagógicas, pero vincularlas, por lo menos intentar vincularlas a un horizonte de cambios sociales necesarios para hacer posible la sociedad que nosotros queremos. O sea que esto no aparece, o a veces esto no está tan cercano, no aparece lejana la idea de que luchamos por estas cosas, pero en realidad nuestro ideal de sociedad va en un sentido que solo puede alcanzar una modificación de las estructuras de la sociedad. El tema de la politización. Yo termino acá. Yo creo que una de las cosas más importantes de la práctica sindical es el ejercicio de la politización, pero en el mejor sentido de la palabra, porque lamentablemente hoy cuando dicen, muchos casos se habla de, están hablando de política, parece que están hablando de cosas, de las cosas que hacen los dirigentes políticos. Y para nosotros la política, en el mejor sentido de la palabra, tiene sentido integral, abarcador, que no nos mete solamente la cabeza en lo que pasa en una escuela, sino que conecta lo que pasa en una escuela con lo que pasa socialmente, y que eso ha sido un ejercicio permanente, con más, con menos, con algunos, pero politización en ese sentido, en el sentido de las prácticas politizadas, en el mejor sentido de la palabra. Lo último que digo es, el momento, además de lo que dije, López Murphy y todo eso, era particularmente complejo, porque el gobierno que va a ganar, que va a quedar después, cuando Menem se retira de la elección, de la segunda vuelta, y queda Kirchner va a encarar, y asume creo que el 25 de mayo, ¿no? Así que muy cercano cuando nosotros llegamos al sindicato, en 2006. Encarna una suerte de derrota de las políticas que nosotros habíamos combatido en los años anteriores, las políticas neoliberales que habían sujetado al país y a la educación en particular. Se plantea como que renueva eso, ¿no? Se presentaba así. Y nosotros vamos a salir muy rápidamente a discutir si esas prácticas que el nuevo gobierno llevaba adelante tenían más de ruptura o más de continuidad con lo anterior, ¿no? Si realmente era una readecuación de los instrumentos de la dominación puestos en crisis por las movilizaciones del 2001, o significaba un cambio importantísimo en cuanto a la concepción de la política. Y lo vamos a hacer a la luz de un proyecto de ley. Rápidamente hay una ley de educación que propone el kirchnerismo, que va a dejar atrás la de Menem, y a la cual nosotros vamos a someter a la crítica en cosas que este año hicimos de nuevo. Llevar esas leyes, discutirlas colectivamente en asambleas de escuelas. A veces le llamamos enucleamiento. 5 o 6 escuelas de la ciudad se reúnen, cercanas geográficamente, se reúnen y discuten esos documentos y lo pasan por el fuego de la crítica, ¿no? Que es una práctica también muy en el sentido de lo colectivo. Termino acá. Pablo el otro día decía en FM de la Calle, en un reportaje, que estas prácticas transforman al Subteva, yo creo que es así, en un actor político de peso en la ciudad. Digo, político no en el sentido partidario, o sea, actor político que le discute al gobierno de Breinstein, que le discute al gobierno de López, que le discute al gobierno de Gay, y que le discute a los gobiernos provinciales, que han habido 2 colores políticos en este periodo, que confronta con ellos, entonces creo que el poder percibe claramente eso, percibe claramente esa capacidad de desafío y trata de mantenernos a raya de diferentes maneras. Bueno, no, hasta ahí porque si no lo hago muy larga y me parece que tiene que hablar Pablo. No, y él cita, ¿no? Acá dice llamada el ruido que escuchan es un gimnasio de al lado que tiene la mesa. No es que no es un terremoto. Ya fue ganando el para quejarse, pero no le dio por El profesor de educación física. No, porque es una reunión. Una asamblea. Bueno,
principio agradecer la invitación de Pablo para compartir unas palabras el día de hoy, y para mí es también una emoción muy grande poder estar acá en el SUTEBA y en el SUTEBA recuperado, sindicato y ámbito en donde yo inicié mis primeros pasos en la militancia sindical y en la militancia. Y bueno, en principio decir que tuve el placer de ver estos días y también el fin de semana de leer y de compartir un tejido. Porque como dice Eduardo Galeano, quien escribe teje. Al fin y al cabo, texto, dice Galeano, viene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo, dice Galeano. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Cuando leemos estamos viendo un tejido, y esa metáfora pretendo que nos acompañe el día de hoy en esta intervención. Voy a tratar de ser corta, breve, y mencionar algunos puntos, literalmente o también en sentido metafórico, que se pueden encontrar o que yo encontré y que me gustaría compartir con ustedes del texto. En primer lugar, el primer punto es el lugar desde el que escribe Pablo, ¿no? Y desde el que fue armando este libro. Fue un armado desde su militancia, desde un interés que no es solo académico, ¿no? Que quienes lo conocemos sabemos que antes que académico es un interés político y también es teórico. Él discute teorías cuando está escribiendo. En segundo lugar, la relación sujeto-objeto de investigación, estas cuestiones que en metodología de investigación se ven. Pablo se propone analizar las estrategias sindicales durante el periodo 2003-2015 en el SUTEBA. Investigó sobre un territorio en el que transita y en el que él también se ha formado, seguramente como yo, y en el que ha intervenido y en el que contribuyó a fortalecer. También fue parte de este proceso que está estudiando. A partir de un riguroso trabajo metodológico, que es una metodología cual y cuantitativa, y a partir de un trabajo de memoria con las militantes, entrevistas, con trabajo de archivo, con actas, con revistas, con publicaciones, indaga, se pregunta, busca, contrasta teorías sobre un objeto de estudio en el que él no es un extraño, fue parte. En tercer lugar, y un punto central que a cualquier lector, lectora lo puede atrapar, sea o no alguien de la academia o de la militancia, es que el relato hace parte de alguna forma al lector de este proceso que narra. Comienza su tesis diciendo: durante los últimos 30 años el sistema educativo argentino fue sometido a sucesivas reformas que llevaron a su descentralización y desfinanciación y a un fuerte deterioro en las condiciones de trabajo docente. Cualquier persona que lo lea, sea docente, padre, madre, auxiliar en una escuela, estudiante, vecino, tiene una experiencia vivida respecto de esto. En cuarto lugar, recuperar algunas categorías dolentes que él usó para esta tesis, ¿no? Y que me parecen, y que él, espero que él las comparta porque son muy potentes. Una es el concepto de conflictividad, ¿no? Y se propone criticar enfoques respecto de cómo estudiar los conflictos sociales. Y ahí no voy a decir más nada porque espero que lo diga él, y prefiero escucharlo de él. Otro concepto es el de estrategias, ¿no? Para pensar las formas en que se organizan los sindicatos de acuerdo a las coyunturas que enfrentan, recomponiendo prácticas, estableciendo distintos repertorios de lucha. Otro concepto es el de la teoría de la lucha de clases. Y me parece detenerse un poquito a mencionarlo, porque merece ser mencionado, ¿no? En un contexto de olvidos y negaciones teóricas, mucha responsabilidad tiene la academia, o tenemos en la academia o en las universidades también, y una es la categoría de clase social y la teoría de la lucha de clases, ¿no?
Entonces, según la tradición marxista, hay una articulación entre luchas económicas, teórica y política, nos recuerda Pablo, pero nos hace dialogar en estos tiempos de olvidos y negaciones con autores contemporáneos y los hace dialogar con Engels y con Lenin, ni más ni menos, ¿no? Lo cual no es poca cosa. Pablo analiza de manera articulada estos tipos de lucha a lo largo de toda la investigación y le permite comprender la confrontación de distintas fuerzas y alianzas, ¿no? Quinto y anteúltimo punto que yo recupero es la historización que él hace, ¿no? La teoría de la historia que subyace, ¿no? Esa historia desde abajo. A él le interesó el SUTEBA Bahía Blanca, una seccional de un SUTEBA del interior del país, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y las estrategias de lucha en esa seccional, ¿no? Esa historia desde abajo, a partir de una rigurosa historización y, como dijimos, de un trabajo de historia y memoria de lo local, siempre en diálogo con el contexto nacional más amplio. E inscribe la historia de los militantes en las agrupaciones y el activismo en el retorno a la democracia. Y acá habla de la movilización social, política, cultural de esos años. Todo eso que nos quedamos con ganas de ver quienes vimos la película 1985, que es muy educativa, muy pedagógica, pero hay mucho de todo esto y Pablo nos trae a través de la memoria de militantes estos relatos. Hay un testimonio que a mí me movilizó, me parece que son testimonios que los jóvenes tienen que conocer. Hay respecto de lo que es la militancia sindical. Dice la persona entrevistada, y se nos ocurre empezar a impulsar a que nos convoquen a una asamblea de afiliados, juntamos firmas y cuando las entregamos a la semana siguiente nos convocan para decirnos que habíamos interferido en la vida gremial y que nos habían suspendido 6 meses. Pedir una asamblea era un hecho subversivo. Estamos hablando en el gobierno de Alfonsín. Había mucha necesidad de participar, de organizarse, un proceso que movilizaba en aquel entonces a los derechos humanos. Acá hubo un frente de apoyo a las madres de Plaza de Mayo. Empezaban a aparecer las cosas de las que no se podía hablar en la ciudad, de las que a poquito se hablaban como temas desaparecidos. A partir de ahí él sigue una historización en la cual ya yo me estoy sumergiendo como protagonista, porque un poco el cuento de Julio Cortázar del axolotl que va y mira a través de un estanque tanto un pez, todos los días se termina el cuento y él no sabe si es pez o es ser humano, de tanto que lo observó. Bueno, cuando yo empecé a leer esta tesis, este momento particular de esta historización de los 90, bueno, me sentí metiéndome ahí, ya no como invitada a presentar. Bueno, ahí no voy a profundizar, pero iba a hablar de la lista celeste de acciones sindicales en los 90, nos invita a pensar a sumergirnos y a los jóvenes también en lo que fue la reforma educativa, los docentes autoconvocados en esa lucha política, el año 2001, ¿no? Los escuelazos, nos habla de la lista marrón de unidad, de la batalla electoral y las consignas, del más de 40% de votos alcanzados, bueno, y de todo ese 2001, la antesala de ese estallido, el pago en patacones, ¿no? Lo que fue un paro por tiempo indeterminado que terminó en escuelazo, lo que fueron el proceso que superó el encuadre sindical, ¿no? Y va a hablar de, el surgimiento de docentes indignados. Va a hablar también de acciones que se dieron, ¿no? Estrategias como asambleas, territorios, ocupaciones, como la ocurrida en el Banco Provincia, yo también estuve, así que me sumergió en recuerdos. Los cacerolazos, los 39 asesinatos del 2001, el fin del gobierno de la Rúa, y después la conformación de la lista grana. Y de ahí va a seguir con la conflictividad ascendente, el reflujo del 2008 al 2012, en medio de todo eso las luchas por la aparición de Julio López,
este entramado de los derechos, de la lucha por los derechos humanos junto con la lucha sindical que aparece a lo largo de toda la tesis. Y finalmente, y último punto, las estrategias de acción colectiva que él va a mencionar, ¿no? Y en este punto, bueno, el concepto de tradición sindical heredada que va a recuperar me parece central, y bueno, y las acciones de asambleas, manifestaciones, paros y todo el conjunto de acciones que van a caracterizar a este modelo sindical del que nos va a hablar. Y para cerrar, yo quiero terminar con una pregunta, que creo que es una pregunta, que es un hilo que atraviesa como un tejido toda la trama de toda esta tesis, y creo que es una pregunta abierta que también nos podemos quedar todos. ¿Qué sindicato queremos? Creo que es la pregunta que hila la tesis. Pero bueno, hermoso, gracias por esta invitación. Bueno, realmente muy sentida, los comentarios sumamente interesantes. Les agradezco muchísimo, Enrique, Jessy. Y creo que un poco la idea de mi presentación, que yo quería después pasar algunos gráficos, pero después se los voy a ir pasando, era charlar un poco de algunas cuestiones que justamente mencionaron tanto Enrique como Jessy, ¿no? Esto de pensar el sindicato, cuando uno elige estudiar un sindicato, ¿qué es lo que está estudiando? Uno no estudia solamente una institución, no estudia de alguna manera la historia de una conducción. En mi caso tenía que plantearme cómo estudiar un sindicato desde su relación con aquello que representaba. Y eso es muy difícil porque cuando uno ve la literatura académica y hasta la literatura que excede lo académico y que se vincula a las instituciones sindicales, los sindicatos en realidad ponen dinero para hacer una historia de los 50 años de tal sindicato. Y es una historia que muchas veces lo único que hace es enaltecer al sindicato. Y en mi caso era, bueno, ver, en primer lugar, historizar qué había pasado. ¿Qué es lo que había pasado con este sindicato cuando fue creado como junta promotora en el 88 y que de alguna forma continuaba hasta el día de hoy con distintas conducciones? Por otro lado, exceder también la idea de pensar como un todo homogéneo. Pensar también que había estrategias diferentes, que las coyunturas hacían que justamente el sindicato no asumiera de alguna manera una lógica totalmente igual en todo sentido, sino que tenía que ir transformándose. Por eso entonces, cuando tomé a este sindicato, una de las primeras cuestiones que se me planteó es ¿por qué Suteba Bahía Blanca? Un poco lo comentaron tanto Enrique como Jessy, ¿no? Suteba Bahía Blanca tiene una historia de lucha que se remonta a una tradición obrera, de alguna forma a un sindicato que se conformó de alguna manera intentando establecer discusiones y debates en torno a las leyes de educación. Obviamente en esa conformación durante los 90 hubo muchas dificultades de participación, dificultades de acciones en conjunto. Hubo de alguna forma un gobierno que justamente en ese momento el menemismo y posteriormente de la Rúa efectuaban en todo momento ataques deliberados a la educación, y en ese momento la posibilidad justamente de militar estaba vinculado a los derechos humanos y fundamentalmente a las comunidades escolares. Y me parece que esa generación que después va a asumir en el 2003 es una generación que empieza a tomar todas estas luchas, ¿no? Empieza a crecer desde la relación con la base, desde ser delegados, desde empezar a juntarse, en muchos casos generacionalmente, en muchos casos personas que se vinculaban por sus trayectorias laborales, por encontrarse justamente en el sindicato o por encontrarse justamente con las problemáticas gremiales. Es ahí donde aparece esta idea de politización. ¿Qué es lo que hace que una persona participe en un sindicato? Y esas historias que yo fui encontrando fueron muy interesantes, ¿no? Porque todos tienen algo para contar y todos tienen una historia en particular que los fue vinculando. Algunos con una ideología política diferente al de otros, pero con esta idea de comenzar a participar,
ser parte de algo que generara un cambio en la educación. Obviamente el 2001 y los escuelazos van a transformar absolutamente todo eso, ¿no? Porque el sindicato, en este caso Suteba Bahía Blanca, que estaba en ese momento conducido por una lista celeste, tenía determinadas prácticas que no eran de alguna manera favorables para la posibilidad del debate público, la participación. Había de alguna forma un entramado en torno a cómo pensar un sindicato que era muy diferente a cómo pensaban otros. Esa lucha que se va a generar va a posibilitar posteriormente, después del 2001, la posibilidad que el sindicato cambie de conducción. Pero ahora bien, a mí me parece interesante lo que dijo Enrique, ¿no? Y esto pasó también en el Mayo francés. En el Mayo francés, en el 68, hubo un cambio cultural y político tremendo. A los pocos años, la derecha ganó casi por una cantidad de votos impresionante. ¿Cómo es posible que ante un momento de insurrección, de rebeldía, de gran rebelión social, sin embargo, eso sea asimilado políticamente por todo lo contrario? Bueno, eso es lo que intentamos ver, eso es lo que yo intenté de alguna forma estudiar. ¿Por qué Suteba Bahía Blanca? ¿Por qué Suteba se convierte en una especie de isla dentro del entramado provincial, donde justamente sus prácticas y su desarrollo sindical es muy diferente al resto? No solamente es diferente, como dijo Enrique, en las prácticas mismas que llevó a cabo, sino también en la forma de pensarse dentro del propio sindicalismo. Y ahí está el estudio que yo pretendo realizar, porque no es un estudio solamente de un caso específico, es también el estudio de cómo pensar el sindicalismo. Cuando uno piensa el sindicalismo, tiene que pensarlo de distintas formas. Por un lado, este concepto que mencionaba antes, ¿no? El concepto de estrategia. Las estrategias de un sindicato y la conflictividad me permiten ver cómo se mueve un sindicato. Porque los trabajadores se dan cuenta muchas veces de sus propios intereses cuando intervienen en una lucha. Cuando los docentes no participan de luchas, en general se quedan en muchos casos con esa realidad vinculada al trabajo pedagógico. Pero cuando ese trabajo pedagógico que está atravesado por dinámicas vinculadas en muchos casos a la precarización, a la intensificación laboral, a que yo tengo que también trabajar en el comedor y a la vez también asumir tareas responsables por fuera de la escuela, o cuando tengo que de alguna forma vincularme a un trabajo que está en condiciones insalubres, como en este periodo he revelado, ¿no? Aulas container, las peleas contra las aulas container, las peleas contra los techos que se caen, los cielos rasos que no se sostienen. Entonces, ahí claramente hay una vinculación que excede justamente lo pedagógico, ¿no? Esa vocación de la que se había asimilado al docente, esa función vinculada a la profesión de enseñar, ahora se vincula justamente a la de pensarse como un trabajador, una trabajadora. Y ahí me parece que está la particularidad de Suteba. Cuando yo trazo entonces la historización de Suteba, voy viendo qué pasó en distintos periodos. En los 80, en el 88, en los 90, pero luego me detengo fundamentalmente en el periodo señalado, ¿no? Y lo divido en tres grandes subperiodos. Uno que va del 2003 al 2007, otro que va del 2008 al 2012 y otro que va del 2012 al 2015. La diferencia que hay en esos periodos es que hay una dinámica muy diferente en el propio sindicato, pero también en la propia clase. En un primer momento hay una enorme cantidad de demandas en relación a las discusiones sobre las fusiones de curso, a los problemas que había en relación a la implantación de la ley de educación. Decían, bueno, ahora los chicos tienen que compartir todos una misma escuela, cuando las escuelas no estaban preparadas, cuando había sobrepoblación justamente de aulas, donde justamente no se sabía qué iba a pasar con algunos maestros ahora reconvertidos a profesores, o de alguna manera también una ley que se vinculaba con un trabajo pedagógico que no estaba claro quiénes eran los que formaban esos contenidos.
Porque lo que dijo Enrique es interesante. La discusión durante la ley de educación era que los docentes formaran parte también de los debates sobre cómo hacerla. Eran ignorados. Entonces la posibilidad de que en ese entonces se participara era a través de una encuesta. Ustedes recuerdan esas encuestas que se generaron durante el 2004, 2005, que tenían como finalidad decir que los docentes participaban del armado de las leyes nacionales, cuando no lo hacían. Entonces, todos esos debates que se dieron desde SUTEBA, y a mí esto también me interesó verlo, no fueron algo que se dio solamente a nivel local. En SUTEBA comenzó a excederse esa demanda, comenzó a generarse vínculos con otros sectores, con sectores disidentes desde la provincia, con otros SUTEBAs o con otras listas que se empezaron a organizar por fuera del armado distrital y que empezaban a involucrar miradas que de alguna forma convergían. Eso después dio lugar, y yo lo analizo un poco en la tesis, en estas alianzas que dieron lugar al encuentro colectivo, que dieron lugar después a la posibilidad de vincularse con SUTEBA multicolor, bueno, armados que después se fueron generando y que los de alguna forma se señalan en el texto, pero que a mí me parece interesante visibilizar, ¿no? Que SUTEBA, lo que pasaba en SUTEBA era escuchado por otros distritos. En una parte de mi tesis yo hablo mucho, y esto es algo que no se suele hacer, yo hice muchas entrevistas al otro lado, al Estado. Me dediqué a hacer entrevistas a 6 inspectores de cada una de las ramas y a 2 ex inspectores distritales. Y un ex inspector distrital, me recuerdo claramente que me dijo, no recuerdo si lo puse bien porque yo de alguna forma hice algunos recortes, pero hay una parte que me dice, si Bahía Blanca estaba bien, la provincia estaba tranquila. Me dijo, así, eso se discutía en La Plata. Si Bahía Blanca estaba tranquila, la provincia estaba tranquila. Es decir, fíjense la magnitud que cobró SUTEBA Bahía Blanca y la mirada de un sindicato radicalizado, problemático, que no había forma de poder de alguna manera congeniar con ese sindicato, que fíjense que en las discusiones de La Plata se decía, si SUTEBA está tranquilo, si Bahía Blanca está tranquila, la provincia está tranquila. Y me lo dijo así, en un acto de sinceridad, ¿no? Que nos revela entonces qué significaba SUTEBA Bahía Blanca. Yo en un momento también planteo, bueno, es un sindicato que toma sentido en torno a que es la mitad de la afiliación de los docentes en la ciudad, por la cantidad de conflictos, pero la dimensión está en lo político, en el plano político. Yo creo que ahí es algo que me interesa también visibilizar en torno a las discusiones sobre los sindicatos. Porque durante este periodo se dio lo que se llamó la revitalización sindical. ¿Qué pasó? Durante el kirchnerismo hubo una serie de políticas laborales que permitieron una vuelta a lo que fue la negociación colectiva. Obviamente estas negociaciones colectivas, las propias paritarias que comenzaron a cobrar sentido en el caso del sector docente en el 2007, 2006, 2007, fueron en algún sentido un progreso importante. Ahora, claramente también las paritarias comenzaron a generar también problemas, porque establecían techos, donde uno ya no podía de alguna forma participar en esas discusiones. Está la discusión sobre quiénes son los que deciden en esas negociaciones colectivas. Entonces, claro, SUTEBA Bahía Blanca comenzó, cuando de alguna forma comenzó a visibilizar esta problemática, obviamente no solamente pedía por mayor democratización sindical, sino que las negociaciones tuvieran en cuenta también las discusiones de los propios asambleístas, de los propios congresales. Obviamente todo eso es un tema muy interesante de analizar, porque es un tema que toca en el fondo cómo se manejan los sindicatos, cómo hacen sus determinadas prácticas sindicales. Y ahí está el planteo que siempre discutió SUTEBA, ¿no? La democratización sindical, la posibilidad de que las bases tengan en algún sentido una valorización de su palabra, que de alguna forma no existieran otras demandas que excedieran lo meramente económico. Y bueno, cuando yo veo todo este periodo, este primer periodo, obviamente uno ve una enorme conflictividad que implicó nucleamientos, que implicó de alguna forma formas de manifestación, que excedían
a veces a la propia afiliación. Y este es otro dato, ¿no? Es cómo SUTEBA tuvo un impacto no solamente en los afiliados, sino por encima de lo mismo, implicando a otros docentes y a su vez hasta teniendo una influencia en otros sindicatos. La SEP en Bahía Blanca va a ser un sindicato que va a adoptar hasta manifestaciones y acciones combativas justamente por la influencia que tuvo SUTEBA. Es decir, en el 2012, 2015, la SEP va a empezar a participar y hasta tomar muchas veces las calles justamente por la influencia que tuvo SUTEBA. Y en ese sentido es revelador eso, porque la SEP, que pertenece a la FEB, claramente siempre fue un sindicato mucho más diferente, ¿no? Mucho más cauteloso, de participar en las negociaciones, de acatar muchas veces las conciliaciones. Bien, el periodo intermedio entre el 2008 y el 2012 es un periodo también interesante, porque es un periodo donde uno ve una baja en la propia conflictividad. Cuando uno analiza un sindicato, yo siempre digo, no tiene que verlo solamente en la lucha permanente, también tiene que ver en las prácticas que se generan internamente. ¿Qué es lo que pasa en las comunidades escolares? ¿De qué forma el sindicato y los que trabajan por el sindicato, los militantes, los delegados sindicales, generan relaciones con la base? ¿Cómo dialogan con la base? ¿Cómo hacen para que de alguna forma se vinculen esas demandas más de las propias comunidades y no queden solamente como instancias de la propia conducción? Y ahí me parece que el trabajo de SUTEBA, que comenzó ya desde el 2013 en adelante, fue un trabajo sumamente de hormiga, ¿no? De poder vincularse a las comunidades educativas, de generar cuerpos de delegados participativos, que el delegado no sea una simple correa de transmisión. Eso también fue un debate que se planteó. El delegado es la voz y los ojos del sindicato. No, el delegado también, además, tiene su propia autonomía, tiene la posibilidad de alguna forma de generar junto con esa base un propio reclamo genuino. Y el sindicato acompaña eso. Fíjense que esas lógicas empezaron a ser discutidas, comenzaron a ser discutidas también el valor de las huelgas docentes. Yo voy a mostrar un gráfico después, pero durante todo este periodo uno puede ver la cantidad enorme de paros que hubo, ¿no? Y uno dice, bueno, el paro claramente el paro docente es molesto, ¿no? Entre comillas. La gente en la sociedad dice, a mí el paro me molesta porque no me permite, ¿con quién dejo el cuidado de mis hijos? ¿Con quién dejo de alguna forma el cuidado doméstico? A mí me parece que el paro docente es un paro que en todos sentidos es un paro político. ¿Por qué? Porque de alguna forma está discutiendo una política pública. El paro docente es un paro que necesita de alguna forma el apoyo de la comunidad. Y eso lo entendió claramente SUTEBA desde el primer momento. El apoyo de la comunidad. No se podía hacer un paro pasivo, un paro matero, un paro dominguero, porque de alguna forma el paro necesitaba el apoyo de la propia comunidad. Y eso es lo que muchas veces pasaba con la conducción central, ¿no? La conducción central planteaba un paro provincial que no era trabajado justamente desde las escuelas. Y eso es lo que impulsaba a SUTEBA. Ahora bien, hay una discusión también con las jornadas distritales que aparecen justamente cuando hay negociaciones por arriba, que no son parte de la propia base, que no son parte de las discusiones desde la base. Entonces ahí yo también trabajo un poco qué significaban estas jornadas de protesta que muchas veces se enmarcaban en paros distritales. Paros distritales que muchas veces generaron discusiones, debates en las propias asambleas y que hasta el día de hoy siguen siendo un punto importante de, digamos, que representa de alguna forma lo que SUTEBA quiere hacer y decir, ¿no? Esta idea de hacer una jornada de protesta pero con un significado, con un contenido político. Y por otro lado, a mí me llamó la atención también para pensar un poco todo este entramado, algunas cuestiones vinculadas con esto de la historización, ¿no? Cómo la historia fue llevando de alguna forma a debates que tuvieron que ver con, por ejemplo, qué demandas reivindicar, cómo solidarizarse con otras luchas,
pero también el atravesamiento del feminismo, ¿no? Y creo que ahí hay una cuestión muy interesante que yo lo planteo un poco por arriba, pero que me parece que está presente en un sindicato donde una gran proporción son mujeres, donde justamente empezaron a tener una participación muy interesante en SUTEBA, a diferencia de otros sindicatos. En SUTEBA las discusiones nacieron mucho antes del 2015 y el 2013, vienen trasladadas en debates relacionados justamente con circunstancias particulares que dieron forma al sindicato, pero también con la discusión sobre el rol de la maestra como segunda madre, este rol de la maternidad que se incluye en la educación, y me parece también las prácticas que implicaban no solamente colocar a una mujer en un cargo sindical más amplio, sino darle darle un sentido a la palabra de esa mujer, de permitir una participación que exceda y que de alguna forma la vincule con el trabajo sindical. Es un trabajo que hoy en día sigue planteándose. La cuestión del sindicalismo y género es un tema muy interesante que yo lo tomo un poco tangencialmente, pero me parece que hay muchas discusiones y debates que implican también ver, bueno, cómo el sindicalismo y género está vinculado también a las propias prácticas que hay entre los que conforman ese sindicato, pero también lo que sucede en las escuelas. Una compañera que hizo un trabajo, Bárbara Centurión, analizó justamente cómo en muchos casos lo que sucede en el sindicalismo docente es que a veces se toman posturas vinculadas a determinadas trayectorias como directivos, pero que refuerzan muchas veces mandatos masculinos, y en otros casos entramados donde las posibilidades de participación de las mujeres están, pero cuando tienen que criar y justamente participar en el sindicato se les dificultan esas trayectorias. Es decir, tengo que criar a mi hijo, pero no puedo ir a un congreso porque tengo a mi hijo más chiquitito y no puedo participar. Bueno, cosas que suceden y que en el caso de Bahía Blanca fueron sumamente interesantes de ver. Yo hice algunas entrevistas que me permitieron visibilizar esto y cómo el debate de alguna manera también se vinculó a qué prácticas llevar a cabo en el sindicato, no solamente en el lenguaje, sino también en el trato cotidiano. Y por último, solamente señalar un tema que para mí también es esencial, que por ahí, bueno, más allá de los temas vinculados con la conflictividad y las estrategias, tiene que ver con la afiliación y la desafiliación. Hay una parte en mi tesis donde yo trabajo justamente esta idea de qué pasa con la afiliación y la desafiliación vinculada con la conflictividad. Lo que uno ve y uno dice, bueno, cuanto mayor conflictividad pareciera que la gente se suma más a afiliarse. Bueno, en SUTEBA pasó algo así, ¿no? Hay un momento donde la afiliación crece enormemente durante los primeros años y en los últimos comienza un decrecimiento muy anunciado. Es un síntoma que lo adolecen todos los sindicatos, en realidad. La desafiliación tiene que ver con varias razones. En particular, uno puede ver que hay razones particulares que hacen que uno se desafilie de un sindicato. Razones particulares, ya sean razones económicas, acá está desagregado, pueden haber razones económicas, razones particulares, pero lo interesante es que a veces, ya sea por la cuestión de la cuota del seguro social, o ya sea por el trabajo docente y la participación, muchas personas dejan de sostener su afiliación. En SUTEBA hubo también razones ideológicas políticas, justamente muchas personas contrarias a la práctica de SUTEBA se desafiliaron en los últimos años, y también está en vinculación con lo que dijo Enrique, ¿no? En un principio, esta idea de que SUTEBA también es fortalecido por sus prácticas honestas, por ser un sindicato transparente, pero mucha gente no coincide ideológicamente con SUTEBA. Sin embargo, lo continúa apoyando ya sea por su trabajo territorial, por lo que se realizó en términos gremiales. En términos gremiales, las prácticas gremiales fueron muy importantes en SUTEBA, de acompañamiento, de muchos casos de resolución de problemas reales, ya sea en jubilación, enfermedades, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí Susana me comentaba todos los problemas que tuvieron con las prestatarias y las luchas que hubo en torno a la cuestión de las licencias médicas. Pero me parece que ese es un tema interesante, ¿no? La desafiliación. ¿Por qué ocurre? Hay algunas cuestiones que, como para pensar, ¿no? En primer lugar, también los cambios en el trabajo docente. En los últimos años, el trabajo docente se ha cada vez más flexibilizado y cada vez más precarizado. Esto significa que las personas, muchas de ellas jóvenes que recién empiezan a estudiar, no se afilian porque o no les alcanza el dinero o son muchas veces contratos temporales. Los planes fines, estoy hablando de los planes fines, estoy hablando de las nuevas caras que tienen la precarización, fundamentalmente en el sector de adultos. Y también tiene que ver con un poco la imposibilidad de encontrarse en las escuelas, ¿no? Que eso también ha sido un tema interesante, que en el propio trabajo docente imposibilita la posibilidad de generar una afiliación. Eso de que, bueno, yo no tengo tiempo, estoy todo el día trabajando, tengo doble carga horaria, no puedo ir nunca al sindicato, ¿para qué voy a afiliarme? Eso claramente no es algo que afecta a la docencia, afecta a todos los sindicatos. El sentido del sindicalismo también está vinculado a cómo actuaron también las centrales y de alguna forma los sindicatos más representativos. Y ese ejemplo no ha sido tampoco favorable justamente para una mayor afiliación. Es un tema que seguramente hay que seguir trabajándolo como una investigación, ¿no? A ver qué es lo que está pasando y qué percepciones hay de los docentes sobre los sindicatos. Porque desde mi investigación lo que uno observa es que hay un sostenimiento de Susteba Bahía Blanca y de la conducción de Susteba por muchas razones, y muchas de ellas vinculadas a sus prácticas. Pero también hay un sector importante de la nueva docencia que le cuesta de alguna forma querer afiliarse. Y hay que ver y estudiar con más detenimiento qué es lo que está pasando en los jóvenes. Porque los jóvenes también tienen una mirada diferente de las prácticas políticas y la propia militancia. Yo veo a toda esta generación que formó parte de los escuelazos, que formó parte de este centro neurálgico de lo que fue Susteba durante este periodo, y es una generación que daba todo, digamos, que tenía que estar horas discutiendo, lo hacía, tenía que de alguna forma ir a un lugar a poder volantear, lo hacía, tenía que dedicar el tiempo a eso específica, lo hacía. Hoy los jóvenes muchas veces no tienen esa mirada de la política, y habría que ver también qué pasa con lo generacional. ¿Qué pasa con esta vinculación de muchas de estas personas que estaban vinculadas con las tradiciones obreras, que conocían otras luchas, que también planteaban esto de la solidaridad como algo innato, y hoy muchas veces predomina el sectarismo, ¿no? El sectarismo, bueno, yo cuido lo que a mí me parece políticamente correcto, el otro yo no me meto. Fíjense cómo esa práctica de solidaridad, de sentir, bueno, lo meten preso a alguien de la UCR, no sé, bueno, voy a apoyarlo, no, si es algo que afecta a los derechos humanos lo voy a hacer. Y hoy muchas veces ese sectarismo nos impide poder actuar en unidad. Y a mí me parece que esa generación de Susteba tiene mucho de eso. Y es algo interesante que yo intento ver en el libro, ¿no? Lo intento ver un poco por arriba, pero desde la conflictividad queda claro que había expresiones de solidaridad muy fuertes. Bueno, y creo que después hay muchas otras cosas para seguir charlando. Desde ya este es es una mirada, un recorte de la realidad. Hay mucho que quedó un poco por afuera por la magnitud del libro, por la extensión que debía respetar, pero creo que de alguna forma intenta hacer un aporte, intenta llegar desde distintas miradas a qué es un sindicato y responder un poco a esta pregunta que dijo Jessy, que me parece esencial: ¿qué tipo de sindicalismo queremos? Y este sindicalismo desde la base, este sindicalismo desde el protagonismo de la propia clase, este sindicalismo que toma a las comunidades y que las apoya y las acompaña y las escucha, es algo que no es habitual. No es algo habitual y lo hace un
digamos, un sector particularmente significativo dentro de todo lo que es a nivel provincial. Que bueno, nada más por decirles. Quería por ahí contarles. Sí, ahí lo paso. Quería contarles una cosita nomás del tema del Estado. Yo fui viendo también a partir de estas entrevistas cómo las sanciones y las disciplinas jugaron también un rol importante en el control del trabajo docente. Es algo para seguir estudiando, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno estudia las estrategias de un sindicato tiene que ver qué es lo que hace el otro. Y en este caso el Estado provincial, a través de sus tres instituciones más importantes, el Consejo Escolar, lo que es la inspección distrital y fundamentalmente lo que es el SAT y todas esas organizaciones. Yo fui viendo entonces cómo estas instituciones tuvieron de alguna forma injerencia en el trabajo docente. Y ahí es muy interesante ver, por ejemplo, cuando se hacían reclamos por infraestructura, no, eso no se discute acá, o no, nosotros no relevamos estas planillas, o cuando hablaban de disciplinamiento, bueno, como la bajada en un momento de un inspector distrital que les pone una sanción a un conjunto de personas que hacen una asamblea en una escuela, bueno, fíjense qué interesante cómo de alguna forma nos permite revelar qué mirada tiene no solamente en torno a lo presupuestario, el Estado, sino también al propio trabajo docente. Un control disciplinador muy fuerte. Cuando quieras. Sí.